Hola amantes del juego ciencia. Como todos saben, en este momento se está jugando el torneo de candidato donde saldrá el retador del gran campeón mundial Magnus Carlsen. En la primera ronda del torneo hubo excelentes partidas y sorpresas, ya que los jugadores Wang Hao y Ian Nepomniachtchi con piezas negras vencieron al gran maestro holandés Anigiri y para mí el favorito antes de empezar el torneo, Dinh Liren. El favorito mío, por supuesto. En esta segunda ronda vamos a ver una partida del gran maestro Bachel Lagrave contra el jugador chino Dinh Liren. Vamos a ver cómo responde Dinh Liren luego de haber perdido con piezas blancas ante el jugador Wang Hao. El gran maestro Bachel Lagrave realiza la jugada E4, su principal arma. E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura Ruy López, A6. Como todos sabemos, también es muy popular la defensa berlinesa, caballo F6, enroque corto, caballo por E4, D4, caballo D6, alfil por C6, D por C, D por E, caballo F5, dama por D8, rey por D8, que es muy popular en la élite. Luego de alfil B5, Dinh Liren jugó A6, alfil A4, caballo F6, enroque corto, alfil E7, torre 1, B5, alfil B3 y enroque corto planteando el ataque en marcha. Aquí Bachel Lagrave realiza la jugada H3, una de las variantes anti-marshall que existe. También es muy popular A4 o D3. Si el blanco hubiera entrado en el ataque Marshall con C3, D5, E por D, caballo por D5, caballo por E5, caballo por E5, torre por E5, C6, estamos de lleno en el ataque Marshall, en el cual el negro coge una gran compensación dinámica luego de la jugada. Por ejemplo, vamos a ver D4 o D3, alfil D6, torre 1, dama H4, G3, dama H3 y el negro pese a tener un peón de menos, la posición es muy teórica y rápidamente trae sus piezas al ataque, inclusive hasta a veces con F5 y G5, y es una posición que hoy en día a los jugadores con blanca no les gusta nada, pues a quién le va a gustar que lo estén atacando rápido, aparte que tiene una teoría muy avanzada. Por eso los jugadores hoy en día contra el ataque Marshall prefieren A4, H3 o D3 inclusive. Entonces Bachel Lagrave realiza la jugada H3, alfil B7 y D3. D6 con el objetivo ahora de caballo A5 capturando el alfil de B3. A3 brindando una casilla de escape para su alfil en A2. Pues si ahora caballo A5, alfil A2. Dinh Liren realiza la jugada dama D7, caballo C3, torre E8, alfil D2 y caballo D8 reciclando su caballo vía E6 para llevarlo a D4 o F4. Caballo D5 capturando el alfil de E7. Ahora no es posible alfil F8, pues luego de caballo por F6, G por F quedan los peones doblados. Por lo tanto, única jugada y la mejor en esta posición, caballo por D5 y E por D quitándole las casillas E6 y C6 al caballo de D8. C5 y A4 presionando en la columna A. F5, novedad de Dinh Liren. Y primer error de la partida. Anteriormente se había jugado la jugada F6 con el objetivo de asegurar el centro de peones de D6 a E5 y brindar la casilla F7 para su caballo. F5 es una jugada muy optimista de Dinh Liren para atacar rápidamente el flanco del rey, pero no previó la jugada A por B, torre por A8,
alfil por A8 y C4 ganando un peón, ya que ahora no es posible capturar en C4 ni B4, pues luego de alfil A4 ganamos la torre de E8. Aquí también tenemos que ver, por ejemplo, que caballo por E5, que parece una jugada que gana a simple vista, no es posible por la jugada D por E contra D6, jaque con amenaza de capturar el alfil D7. Tenemos la jugada intermedia C4 obstruyendo la diagonal del alfil de B3. Y contra la jugada D por C4, luego de alfil F6, quedamos con pieza D más y ventaja del bando negro. Claro, Bacher realiza la jugada C4, que como dijimos, ahora gana un peón, ya que amenaza capturar C por B5 y no es posible capturar en B5, pues como dijimos, luego de alfil A4 ganamos aquí material. Aquí ahora, por ejemplo, vamos a valorar si el negro se retira con su torre para F8, luego de C por B5, no es posible dama por B5, porque ahora sí tenemos la jugada caballo por E5, ya que el peón de B5 fue eliminado. Y luego de D por E5 tenemos D6 jaque. Y ahora no es posible la jugada C4 porque luego de alfil por C4 nadie defiende el peón de C4 y ganamos la dama. Por eso, Dinh Liren realiza la jugada caballo F7, tratando de mejorar su caballo de D8. C por B5 ganando un peón. Y como vemos, ahora no es posible dama por B5 por alfil A4 ganando la torre de E8. Entonces, contra la jugada C por B5, Dinh Liren realiza la jugada G5 para ir al ataque rápidamente, buscar alguna compensación dinámica por el peón perdido en B5. Como vemos, aquí el negro tiene la amenaza también de realizar la jugada H5 y G4. Entonces, Bachelard, con pensamiento profiláctico, realiza la jugada caballo H2. De momento impide la jugada H5 y luego de rey G7 tenemos que ver nuevamente. Ahora el negro amenaza la jugada rey G6 con el mismo plan. Luego de rey G6 realizar la jugada H5 y G4. El blanco realiza la jugada alfil C4, defendiendo ya su peón de C4, de B5, rey G6, y ahora tenemos que valorar, ahora el negro amenaza, como dijimos, el plan de H5 y G4. Si logra realizar G4, ya el negro va a abrir después la columna H y va a atacar con sus piezas. Entonces, tenemos que evitar ese plan. Y con la jugada G4, evitamos el plan de las negras. Aquí, Dinh Liren realiza la jugada caballo H6 para, si el blanco captura en F5, capturar luego de caballo en F5. Y también para evitar la maniobra dama F3. El blanco continúa con la jugada dama F3, brindando a su torre para que entre luego por la columna A, alfil D8 del negro, también en un futuro para bloquear el peón pasado de B, dama G2, colocando la dama también en un rayo X con el rey en G6. Y ante esta situación, Dinh Liren prefiere cerrar el flanco de rey con la jugada F4. Pero ¿qué pasa? La jugada F4 también brinda un nuevo punto débil, que es el punto E4. Ahora, Bachelard realiza la jugada B4, tratando de cambiar su peón doblado de B2 por el peón de C5. El negro realiza la jugada alfil B6, Bacher, dama E4, rey G7 y B por C5. Aquí Dinh Liren realiza la jugada
D por C5. Aparentemente una jugada bastante fea, ¿no? Pues muchos preguntarán, bueno, ¿y por qué no realizó la jugada natural? Alfil por C5, abriendo la diagonal del alfil. Bueno, porque en este momento Bachelard tenía la respuesta D4 admiración, especulando que el negro no puede capturar de peón en D4 por la presión de la torre y la dama en la columna E. Y contra jugada alfil por D4, caballo F3, amenazando capturar el alfil de D4 y capturar el peón de G5. Contra la retirada alfil B6, luego de caballo G5 tenemos ventaja decisiva, ya que amenazamos alfil por F4, amenazamos dama por H7, amenazamos entrar también con el caballo por E6, y esta es una posición en la cual el negro tendría que abandonar. Por eso, Dean Liren prefirió la jugada D por C5 con el objetivo también de reciclar en un momento el caballo Bf7 y D6 y tratar de buscar una compensación con H5 o abrir la columna H. Aquí Bachelard continúa con la jugada caballo F3, trayendo la pieza que no estaba haciendo nada en la casilla H2. Ahora amenazando también el peón de G5 y E5. Como vemos, el alfil de B6 y el caballo H6 en esta posición no juega, y la dama en el punto fuerte 4 está muy bien ubicada. Caballo F7 y alfil C3 ejerciendo presión en la diagonal A1, H8 y con temas tácticos con el rey en G7. Alfil C7 defendiendo el peón D5 y B6 desviación, tratando de desviar el alfil de la defensa del peón D5. Ahora, Dean Liren realiza la jugada alfil B8. Como vemos, no es posible la jugada alfil B6, pues luego de caballo por A5 se abre la diagonal A1, H8 con resultados nefastos para el negro. Entonces, contra B6, Dean Liren realizó la jugada alfil B8. Y ahora, aquí Bachelard realiza la jugada más humana, que es la jugada dama F5, tratando de simplificar la posición. Dama por F5 y G por F. Como vemos en esta posición, las piezas negras están muy mal colocadas. Tiene debilidades en el punto E5. Tenemos también siempre que tener presente la presión en la columna A o el peón pasado también en la columna B. Aquí el negro realiza la jugada rey F6 y caballo de 2 reciclando el caballo para el punto fuerte en E4. Torre D8 y D6 admiración, tratando de abrir la diagonal A2, H8 para su alfil de C4. Como vemos ahora, no es posible capturar de caballo, pues luego de torre por E5 tenemos ventaja decisiva, ya que el rey no puede huir, y vamos a dar un descubierto, luego quitando la torre con el alfil de C3 y el tema de rey en F6. También contra la jugada alfil de 6 realizamos la jugada torre A1, torre para columna abierta. Y contra la jugada alfil C6, caballo E4 jaque, alfil por E4, como vemos no es posible capturar en F5 porque se pierde el caballo de F7. Alfil por E4, D por E, llegamos a una posición en la cual el blanco tiene pareja alfil, un peón pasado y una torre más activa que la torre negra. Por ejemplo, vamos a ver si torre B8, torre A7 entrando en la séptima fila y contra caballo D8, alfil A5, una posición en la cual el negro casi se encuentra en subso, su torre de B8 no juega, hay temas de mate también, con torre F7 si quita el caballo, por lo tanto no puede jugar ni caballo C6, y luego también podemos realizar la jugada alfil D5. El alfil de D6 no juega, la torre B8, el caballo D8 y el rey
está en temas de mate. Por eso, contra D6, Din Liren prefirió hacer la jugada torre por D6. Aquí Bachel-Lagrange continuó con la jugada torre B1 con la amenaza de B7 y ganar una pieza, ¿no? Tratando de ganar con su peón pasado. Caballo D8, tratando de defender el punto B7. Podemos ver que si alfil C6, nuevamente con caballo E4, alfil por E4, D por E, es una posición en la cual nuevamente tenemos ventaja decisiva, pareja alfiles, peón de más y la torre más activa que la él. Por ejemplo, si torre D7, nuevamente torre A1 para entrar por la octava fila. Contra caballo D6, alfil D5 y contra caballo B5, alfil C6 ganando pieza. Por lo tanto, Din Liren realizó la jugada caballo B7, tratando de bloquear el peón ahora en la casilla B7. Y aquí, Bachel-Lagrange realiza la jugada más fuerte de la posición, que es la jugada B7 admiración. Como vemos en esta posición, ahora el negro tiene solo dos jugadas, o capturar de alfil o capturar de caballo. En la partida, Din Liren capturó alfil por B7. Si caballo por B7, caballo 4 ganando la partida, ya que luego de rey E7 no es solo que ganamos la calidad, sino que ganamos pieza luego de caballo por D6. Si ahora rey por D6, torre A1 ganando el alfil de A8. Y si alfil por D6, nuevamente torre A1 ganando el alfil de A8, pues no tiene salida. Aquí en la partida Din Liren realizó la jugada alfil por B7 y luego de alfil A5 tuvo que abandonar, ya que vamos a ganar una pieza, pues como vemos, la presión en la columna B se va a caer uno de los alfiles, ya que ahora amenazamos alfil por D8 y contra torre por D8, torre por B7. En esta posición, Din Liren abandonó, perdiendo su segunda partida en el torneo de candidato, y Bachel-Lagrange, luego de esta victoria, empata en primer lugar con Wang Ao y Caruana, que también ganó una excelente partida. Bueno amigos, los esperamos en nuestro próximo vídeo y si les gustaron, compartan y den like. Hasta la próxima partida.